Juan Orlando Hernández Alvarado, ¿qué es lo que tú escondes, que no quieres hablar, no quieres investigar, no quieres decir nada y lo tienes todo en secreto? Juan Orlando Hernández, ¿qué es lo que pasa? Lo tienes todo en secreto. Juan Orlando Hernández, ¿por qué tú tienes callada la muerte de Albert Lanza Gallegos? Juan Orlando Hernández, ¿por qué tú no le explicas al pueblo hondureño qué pasó ese día en esa corte? ¿A quién llevaba mi sobrino a esa corte? ¿A quién él estaba protegiendo? ¿A quién él cuidaba? Juan Orlando Hernández, explícale a Honduras a quién mi sobrino estaba cuidando en esa corte. ¿Por qué callas la muerte de Albert Lanza Gallegos? ¿A dónde mandaste al porqui, Juan Orlando Hernández? Se dice en las redes sociales internacionales que tú le pagaste al porqui para que asesinara a Magdaleno Mesa. Así también le diste la fuga al porqui. Juan Orlando Hernández, se dice que tú tienes policías entrenados para hacer este tipo de asesinatos. Juan Orlando Hernández, ¿a dónde mandaste al porquis? ¿A dónde está? ¿Dónde están los policías que tú mandaste a buscar el porqui y darle la libertad? Juan Orlando Hernández, esos policías que tú mandaste a darle la liberación al porqui, ellos mataron a Albert Lanza Gallegos. Juan Orlando Hernández, ¿por qué tú callas? Juan Orlando Hernández, tú no sabes que yo estoy en esa corte federal de Manhattan. Juan Orlando Hernández, tu familia, toda tu familia está presente en esa corte judicial del Distrito Sur de Nueva York, donde estoy presente yo, está tu mamá, están tus hermanos, están todos. Así es, Juan Orlando, ¿por qué tú estás callando la muerte de mi sobrino en esa corte de Progreso y Oro? Juan Orlando, se decía que el porquis tiene algo que ver contigo. También Magdaleno. Juan Orlando, en la Corte Judicial de Manhattan se está diciendo que tú eres socio con Magdaleno y el Porquis y Tony Hernández y todos los del crimen organizado que tienes tú con todos los del Partido Nacional y todos estos bancarios que son delincuentes. Juan Orlando, se está hablando en la Corte Judicial que el Congreso Nacional, todos ellos, incluyendo el presidente del Congreso, tú y las Fuerzas Armadas y Fuerza Policial son los del narcotráfico. Juan Orlando, ¿a dónde mandaste a mi sobrino? ¿A qué iba? ¿A quién llevaba? ¿A quién iba cuidando? ¿Por qué tú estás callando? Juan Orlando, yo estoy seguro que mi sobrino llevaba a cuidar a alguien. Ahí estaba alguien y tú sabes quién es. Juan Orlando, te lo aseguro que yo investigo esa corte. Si yo me voy con personas estadounidenses, con la ley a Honduras, te aseguro que en menos de 24 horas yo investigo qué pasó ahí en esa corte. Juan Orlando, si yo me voy con una investigación norteamericana y que me apoyen, te aseguro que ellos y Francisco investigan en menos de 24 horas qué pasó en esa corte. ¿Por qué tú callas? ¿Qué callas? ¿Por qué lo mataste, lo enterraste y lo has callado? Juan Orlando, ¿por qué callas? ¿Dónde fue el porquis? Háblale a Honduras o háblale a esta corte de Manhattan, porque aquí te van a preguntar, Juan Orlando. Cuando llegues a esta corte, aquí te van a preguntar de la muerte del sobrino de Francisco. Ahí te van a preguntar dónde está el señor Magdaleno. Juan Orlando, no
escondas. Habla. Te conviene, Juan Orlando, que hables, porque tarde o temprano vas a pagar, Juan Orlando. Pagarás tarde o temprano, porque Estados Unidos no es Honduras. No te equivoques con Honduras, con Estados Unidos. Perdón, porque Estados Unidos te está velando los pies y te los pondrá encadenados de pies a manos en una cárcel para que vengas a acompañar a tu hermano y al Chapo Guzmán, que es lo que tú fundaste, Juan Orlando Hernández. Tú y todos esos delincuentes que tienes en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional y el Congreso, todos estos narcos que te están apoyando, todos ellos, Juan Orlando, vendrán a esta corte a pagar por sus crímenes, por ladronismo y por narcotráfico. Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández, tú eres el culpable de la muerte de mi sobrino. Tú pagaste dinero al Porky para que se fuera. Juan Orlando Hernández, para de mentir, porque tú pagaste al Porky para que asesinara a Magdaleno Mesa y le prometiste dejarlo libre, como lo cumpliste en esta cárcel. Tú planificaste todo con las Fuerzas Armadas y la policía y tú en tu gobierno. Tú le prometiste al Porky que lo ibas a dejar libre si asesinaba a Magdaleno Mesa. Para de mentir, delincuente, asesino. Le ha robado la vida a mi sobrino Albert Lanza Gallegos. Juan Orlando Hernández, tú eres un narcotraficante delincuente. Eres socio de Chapo, socio de tu hermano Tony. Juan Orlando Hernández, tú planificaste esta masacre. Tú planificaste el asesinato de Magdaleno. Le pagaste 1 millón de lempiras al Porky para que lo asesinara, para callarlo, para que no hablara para tu hermano Tony y para ti, porque eras tú el que estabas implicado en todo el narcotráfico. Juan Orlando Hernández, en la libreta de Magdaleno estaba donde tú hiciste todos los trances de drogas y pagas de drogas y las ganancias de drogas que recibías. El Magdaleno Mesa, todo el mundo lo sabe que era un jefe de banda de MS. Magdaleno Mesa, jefe de MS, y Juan Orlando Hernández y Tony haciendo negocios con él. Así de que ahora que están implicados en la corte con Magdaleno Mesa, Juan Orlando Hernández y Tony, quieren desconcentrar a Honduras, mintiendo este descarado, asesino que robó la vida de mi sobrino Albert Lanza Gallegos. Juan Orlando Hernández, deja de mentir, que tú planificaste todo con las Fuerzas Armadas. Tú en tu gobierno tienes un primo que está asignado a maras y pandillas y que está asignado al crimen organizado, y tu primo hermano ya estaba implicado en narcotráfico desde tiempos atrás, y no te importó que tu primo hermano es mencionado en narcotráfico, y así no te importó y lo pusiste a trabajar en tu agenda de tu gobierno. Es el que está encargado con lo de maras y pandillas, cuando este señor ya era un hombre mencionado en narcotráfico. También está mencionado en Estados Unidos como narcotraficante, mencionado en la corte de Nueva York en el caso Tony Hernández de tu hermano. Mencionaron a este policía como narcotraficante, y este policía está mencionado por muchos años atrás como narcotraficante, y vino Juan Orlando Hernández y no le importó, y lo trajo y lo puso en su agenda.
Y ese es el policía que está encargado con lo de maras y pandillas. Ese es el que está encargado para trabajar con las maras y pandillas, y ese mismo está implicado en narcotráfico como narcotraficante. Y Juan Orlando Hernández es el que él ha elegido para trabajar en su poder. Así es de que Juan Orlando Hernández necesita a los narcotraficantes que estén en su agenda, porque es la única forma que él trabaja, usando narcotraficantes en su agenda para mantener su poder de narcoestado y ejercer su droga. La droga en Honduras no pasa escondiéndose de nadie. La droga en Honduras, el que no conoce quién la lleva, cuando un militar tiene orden de llevarse de parar alguna droga porque no tiene idea quién la está llevando, solo tienen que pararla y hablar con el personal que lleva la droga. Solo hacen una llamada a un general y ya se lleva la droga, se sigue caminando, sigue su ruta, porque es que tienen que llamar a Juan Orlando Hernández o a uno de ellos de las cabezas, o el policía que está encargado para que ejerza el trabajo de Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández es un asesino criminal que tiene una agenda puesta en el Congreso, en su poder, que es su agenda. Campesinos, estudiantes, gente del gobierno de partidos como Partido Libre y otros. Juan Orlando Hernández secuestra a la gente, también la asesinan. Juan Orlando Hernández tiene gente en el poder de su agenda, de su narcoestado, asesinos, narcotraficantes, personas que se han dedicado a asesinar en su poder, porque es la forma que el narcoestado mantiene su poder y como él se mantiene, asesinando a los que se ponen en contra. Esta muerte de mi sobrino Albert Lanza Gallegos fue asesinado porque este fue el plan de Juan Orlando Hernández para él salirse con la de él, no importándole matar a 4 soldados inocentes, que Juan Orlando Hernández planeó el plan para asesinar a estos policías, porque Juan Orlando Hernández sabía, cuando Juan Orlando Hernández planificó el secuestro de irle a robar a estos 4 policías, el delincuente Juan Orlando Hernández ya sabía que iban a haber muertos. Juan Orlando Hernández hizo su plan de ir a secuestrar al delincuente Porky, y él sabía que iban a haber muertos. Juan Orlando Hernández ya estaba dispuesto y decidido. Perdón. Juan Orlando Hernández ya tenía su negocio sucio, trabajando Juan Orlando Hernández, en su negocio de secuestro de este Porky en la cárcel de Progreso, donde asesinaron a mi sobrino. Juan Orlando Hernández, en su plan de asesinato, ya él sabía que iban a morir, y él mismo sabía que iba a pagar por las muertes de los muertos. Juan Orlando Hernández, en su agenda, la misión es sacar al Porky, dejarlo libre, prometerle lo que le prometió, le pagó el dinero para que asesinara a Magdaleno Mesa, y luego le ofreció dejarlo libre. Juan Orlando Hernández, en este plan que planificó para secuestrarlo, para dejarlo libre, Juan Orlando Hernández sabía que iban a haber muertos. Juan Orlando Hernández ya tenía el dinero listo para sacarlo del banco,
o ya lo tenía listo con él para pagar por las muertes y sepultar a los que murieran. Con esto él apaña y cierra la vista de los familiares que van a estar en ese momento, posiblemente sin dinero para enterrar a sus muertos. Para Juan Orlando Hernández, su plan de narcotráfico y asesinar a esta gente, a Juan Orlando Hernández no le importa, porque él ha robado el dinero del banco, ha saqueado el país, tiene tanto dinero del narcotráfico. Y para Juan Orlando, mandarles a pagar la tumba, mandarle a pagar el funeral a una cantidad de soldados que mueran, para él eso no es nada, porque está acostumbrado a recibir el dinero por millones del narcotráfico. Y está acostumbrado a recibir el dinero por millones que le ha robado a Honduras de su dinero, del Estado patria. Juan Orlando Hernández planificó todo esto con su primo hermano, quien está encargado con lo de bandas, maras y pandillas, que es un primo hermano que tiene en la agenda de su gobierno, casa presidencial, su gobierno de Juan Orlando. Juan Orlando Hernández tiene este hombre, y este hombre ya estaba implicado en narcotráfico, como narcotraficante años atrás. Ya lo estaban investigando por narcotráfico. Y así mismo no le importó a Juan Orlando y lo tiene en el poder para que trabaje con maras y pandillas. Así es de que este pandillero, este primo de Juan Orlando Hernández, es un delincuente, es un criminal, es narcotraficante, porque ya estaba metido en el narcotráfico y ya lo estaban investigando, ya lo estaban mencionando. Y a Juan Orlando Hernández no le importó, así mismo se lo llevó a la casa presidencial y ahí lo tiene funcionando, que es uno de los primos que trabaja en su agenda, que está dedicado a trabajar con el narco, con los pandilleros. Y los pandilleros, la cabecilla de pandilleros, son los socios de Tony Hernández y Juan Orlando Hernández y Chapo Guzmán en el ejercicio de drogas, de narcotráfico. Juan Orlando Hernández tiene todos estos vínculos con todos los pandilleros, porque Juan Orlando Hernández pertenece a esta banda de pandilleros como MS-13. No lo digo yo, está en todos los documentos en Nueva York, en las fiscalías. Juan Orlando Hernández le miente a Honduras. Todo el mundo sabe que Juan Orlando Hernández es el jefe de las pandillas. Juan Orlando Hernández tiene negocios con los pandilleros, los jefes, las cabezas, los meros jefes de las maras que ejercen en Honduras. Maras peligrosas que asesinan gente a donde vayan. En Estados Unidos han asesinado cantidades de inocentes. Y esas maras son las que tiene Juan Orlando Hernández para trabajar con ellas en Honduras. Juan Orlando Hernández usó ese tipo de maras. Desde que él era presidente en el Congreso, Juan Orlando Hernández ya mandaba a asesinar gente desde que estaba en el Congreso. Juan Orlando Hernández, cuando era presidente del Congreso, según yo tengo entendido, Juan Orlando Hernández ya mandaba asesinar cantidades de gente para quitarlos del camino cuando él era presidente del Congreso. Así que Juan Orlando ya estaba metido con las maras y pandillas. Juan Orlando Hernández le dice a Salvador Narrala que él es pandillero. Y en las cortes de Nueva York jamás se ha dicho que Narrala es pandillero o que está envuelto con maras y pandillas. O que Narrala tiene algún vínculo con maras y pandillas en Honduras. Jamás en Estados Unidos en una corte se menciona a Narrala como pandillero. Ninguno, ni a Mel Zelaya. Ahí se dice que Juan Orlando Hernández está envuelto con las maras y pandillas y que es jefe de las maras y pandillas. En Estados Unidos se habla de Tony Hernández y Juan Orlando Hernández, que son los jefes que tienen vínculos para trabajar con los pandilleros y los jefes de las bandas MS-13, Calle 18 y M14. En Estados Unidos se sabe que Juan Orlando Hernández tiene los vínculos con esas maras cabecillas gigantes de las maras.
En Estados Unidos por eso estaban llamando a Magdaleno, porque Juan Orlando Hernández se metió a trabajar con Magdaleno. Pero desconocemos que hay adentro el compañero de la Paz Nacional muerto. No, eso es así. Sí. Compañero de la Paz Nacional también, pero desconocemos que hay adentro el compañero de la Paz Nacional muerto. No, eso es así. Sí. Pues creo que es del cable, ¿no? Vamos a ver, 1, 2, 3. Vamos a ver ahí. Vivo. Entonces, este tipo le dio una información al Ministerio Público porque lo que quería era zafarse de lo del porqué. Todo viene por el porqué es el cabecilla de la MS. Entonces el tipo se quiere zafar quiere demostrarle al porqué que él no dio información, y de verdad que el abogado no dio información. Ese abogado pasa la información al Ministerio Público. Lo conoce muy feo ahí. El abogado trabaja por tiempo con ellos, que no se pega. Lo que nosotros no imaginamos, por ejemplo, cuando ellos no dejan entrar de pedir, que es peligroso, sí es peligroso. Sí, se va a hacer peligroso. Mostrarle a Ricardo su que tiende a hacer las cosas sucias.